Hola, mi nombre es Rocío González y esto es Chat Museográfico. Hace mucho que no tenemos material para el canal de Chat Museográfico y el día de hoy tengo aquí al doctor Alfredo Cruz Vázquez, compañero y amigo, los cuales desarrollamos una exposición que se llama Senderos y Exploradores, Misiones Jesuíticas de Asia y América. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poco como de todo el desarrollo y todo el proceso intelectual, de gestión, de diseño de vestuario, de un montón de cosas. Entonces, Alfredo, ¿te puedes presentar? Gracias, Rocío. A ver, bueno, yo trabajo aquí en la Dirección de Información Académica, aquí en la Biblioteca del ITESO, y tenemos un espacio que hemos adaptado con algunas condiciones para poder poner exposiciones. Y bueno, mi trabajo aquí es coordinar esta sala, también trabajo en otras labores de investigación, pero mi interés y mi formación es como ingeniero. Yo empecé como ingeniero y poco a poco, bueno, me fui aproximando a otros campos, pero desde que estaba en ingeniería lo que a mí me ha interesado es esta cuestión del pensamiento automático y de la forma en que la automatización se cuela en la cultura. Y bueno, yo estudié una maestría en comunicación de la ciencia y luego un doctorado en arte y cultura, y siempre me interesó los patrones automáticos, las imágenes y la cultura. Y lo que tenemos atrás ahorita es la sala de exploración del conocimiento, en donde montamos esta exhibición, y la reflexión que yo creo que se origina de este ejercicio que acabamos de hacer tiene que ver con qué papel está jugando esta imagen digital en ciertos ámbitos de la vida, o en distintos ámbitos de la vida, y en particular, en este caso, en la recreación histórica, que es parte de lo que estamos intentando hacer en la biblioteca. Entonces, nuestra sala de exploración es un espacio con características particulares que nos permiten montar estas exhibiciones, y intenta hasta cierto punto emular una costumbre que ocurría en las bibliotecas, donde nacen los espacios para investigar objetos, cosas de la vida cotidiana, como los gabinetes, por ejemplo, de curiosidades, o estos espacios específicamente diseñados dentro de las bibliotecas para almacenar cosas del intelecto o artefactos. Entonces, bueno, toca aquí un tema particular que es la recreación histórica, y me voy a permitir leer algunas cosas sobre la recreación histórica. Las tomo de un texto de María del Mar y de Julia Hernández, y se llama La recreación histórica como recurso didáctico. Yo creo que eso es el tema que podemos dialogar sobre la museografía educativa. La recreación histórica, también conocida como historia viva, reenactment o living history, puede definirse en palabras de Madeira y de Paz como una actividad recreativa, educativa, cultural y social que consiste en reproducir ciertos aspectos y o hechos del pasado tratando de representar el ambiente de la época. El objetivo es reconstruir lo más fielmente posible la forma de vida de un periodo histórico determinado, en relación especialmente con la vida cotidiana y siempre que sea posible en el mismo entorno en el que tuvo lugar. Se diferencia de una actuación dramática al nivel de participación e inmersión de los participantes, la audiencia y el grado de improvisación o el cumplimiento más o menos estricto del guión. Entonces, esta recreación histórica nos permite entablar un diálogo distinto, y sobre todo en una universidad, con lo que estamos viendo y con los alumnos que llegan. Entonces, hay una relación y un propósito educativo. Es parte. Bueno, ahorita nos platicarás tú más de la museografía educativa. Y ahora, ¿por qué digital? ¿Por qué se entabla este diálogo con lo digital? Entonces, Burriard sugiere la posibilidad de la tecnología en tanto modelo ideológico para el arte y la imagen digital de romper con las imágenes que se conocían previamente, consecuencia de una acción física directa en trazos o manipulaciones, puesto que las imágenes digitales no necesitan una relación analógica con el sujeto para poder existir. La imagen digital no resulta del movimiento de un cuerpo, sino de un cálculo. La imagen visible ya no constituye la huella de algo, resulta de un encadenamiento de números, y su forma no es el terminal de una presencia humana,
es un programa activo. Esto me lleva a platicar de dos cosas. Lo que estamos viendo ahorita en las exhibiciones y lo que estamos viendo también en términos de los materiales que conseguimos son imágenes digitales que vienen mediadas ya sea por un archivo o en este caso por una inteligencia artificial que nos ayudó a generar imágenes digitales de sujetos que ya no existen y que nos permiten imaginarnos mundos posibles de algo que ya fue. Y hay maneras de generarlas más o menos apegadas a los grabados que tenemos y que pudimos recuperar de los archivos que también son representaciones digitales. Entonces esta imagen digital vive en estos programas, pero no son entidades abstractas, sino que, aquí cito también a otra persona, son aspectos que viven de alguna manera nuestros artefactos, ¿no? Por ejemplo, Hans Belting, que es un historiador del arte alemán, dice que el término imagen se convirtió casi en un narcótico cuando se refiere a su estudio repleto de indefiniciones de imágenes que circulan sin cuerpo, como no lo hacen ni siquiera las imágenes que evocan recuerdos de nuestra memoria. Entonces, estas imágenes que conseguimos vienen mediadas, en algunos casos, pensando en la recreación histórica, por una biblioteca que digitaliza un libro, o por una empresa como Microsoft o como un motor como Midjourney, que no es de Microsoft, para poder generar un patrón de cosas y luego te genera una imagen. Ambas son lo mismo. ¿Qué es lo que hace diferente una imagen creada por una inteligencia artificial de la imaginación postulada a una imagen digitalizada que nos asegura que viene de una fuente y que es un sujeto de la historia? ¿Dónde está la diferencia? Ambas son digitales. Entonces, eso nos abre reflexiones interesantes sobre el papel de la recreación histórica en la era digital. Creo que es lo importante que tendríamos que empezar a pensar es que la manera en la que empezamos como a planear la exposición en realidad no fue a través de, o sea, sí, claro, a través del proceso histórico, pero era más como la recreación de experiencias. O sea, ese fue como el primer gancho, ¿no? O sea, la intención de poder recrear estos espacios de estos personajes que se subían a un barco y no iban a saber si iban a llegar vivos a donde llegaban, y que ya que llegaban vivos a donde llegaban no sabían si iban a sobrevivir por el mismo clima o la cultura en la que se enfrentaban, o bueno, los diferentes procesos políticos, etcétera, ¿no? La diferencia de creencias culturales, etcétera. Entonces creo que esta intención de la recreación también venía con eso de que el personaje apareciera dentro de la exposición, ¿no? O sea, el hecho de generar al hermano Steinhoffner, el hecho de tener ahí al danzante de chiquitos, tener a Salvatierra y a Quino de alguna forma presentes en ese aspecto, o al mismo Matteo Ricci, ¿no? Y de ahí ya viene como todo este proceso y juego espacial, que es muy divertido porque es como pelotear imágenes, información, proceso creativo, un poco de cómo nosotros lo entendemos para poder reflejarlo después en el espacio, ¿no? Entonces, bueno, ¿quieres hablar, o sea, quieres específicamente como hablar de los procesos para la generación de las imágenes? Podríamos pensar, podríamos hablar de los procesos. Podríamos hablar de los procesos de generación de las imágenes. A mí me gustaría enmarcarlos en el contexto de cómo se generan. Sí, más allá de cómo se generan, de cómo utilizar una inteligencia artificial para generar imágenes, en donde uno utiliza una serie de palabras y una serie de semillas para poder generar un tipo de aleatoriedad. Sí. Sí, porque son muchas imágenes, pero que emule algo que tú le estás pidiendo, preguntando, y que quien da, y eso es muy importante, quien da la medida de la imagen sigue siendo tu cabeza.
Cuando encuentras algo que te interesa, ahí paras el proceso y dices, esto se parece. O sea, ahí es donde hay esta recreación histórica. En el proceso, a mí me sirve mucho pensar, por ejemplo, con la música. Había un compositor griego, se llamaba griego-francés, Yannis Xenakis, que nació en 1947 y murió en 2001. Entonces le tocó explorar la computación. Y creo que la conexión que hace Xenakis con su trabajo, que era la música automática, o sea, lo que hacía Xenakis era producir música algorítmica, o sea, utilizaba algoritmos para producir música automática. Y para él lo importante no era cambiar esta creatividad que uno tiene, ¿no? o explorar qué tanto piensa la máquina, sino que siempre la máquina era un reflejo de su propia creatividad artística. Entonces, aquí te voy a decir, un autómata no puede crear en el sentido artístico de la palabra. Eso está implicado en los hallazgos de Gödel, Turing y Church, y es explícitamente reconocido por Xenakis. El arte automático, desde la visión del compositor, usa el procesamiento computacional para extrapolar las ramificaciones del pensamiento artístico, y en todo momento reserva para el humano el rol de las decisiones creativas. Entonces, cuando usamos este tipo de herramientas como Midjourney o DALL-E 2, estás explorando estas ramificaciones de tu pensamiento generador de imágenes a través de un artefacto. Hay una parte artefactual algorítmica que, si entendemos algoritmo, la palabra algoritmo tiene una historia muy larga, pero podemos pensarlo como una serie de instrucciones sencillas que en su conjunto generan una actividad extremadamente compleja. Estas instrucciones tienen varias características. Provocan un comportamiento automático, pero como dice Xenakis, la producción de imágenes que vemos ahora en los motores automáticos extrapolan, o más bien permiten extender esta generación de imágenes, esta posibilidad creativa a través de una herramienta, pero a fin de cuentas ese proceso, si lo pensamos en términos de la recreación histórica, depende del ojo del generador. Entonces, bueno, ahora, si lo conectamos con la imagen digital que viene de los archivos, ¿dónde está nuestra posibilidad de generar recreaciones históricas apegadas a la historia? ¿Y con qué objeto? ¿Y a quién se las vamos a enseñar, ¿no? Si generamos una muy buena representación y la guardamos en un motor de inteligencia artificial, ¿qué valor tiene esa imagen por sí misma? No sé, generamos a un Salvatierra o a un Kirchner. Muy bien. Sí. ¿Dónde está el valor de eso? Creo que es chistoso porque también depende un poco como de nuestro propio bagaje mental. O sea, por ejemplo, en el caso de Salvatierra, específicamente se genera de un grabado, y del grabado la misma inteligencia empieza como a desarrollar diferentes posibilidades, ¿no? Que está chistoso porque hay como una opción en la cual está tal cual como grabado, un poco como en blanco y negro, y luego otras son como más retratos, otras son fotografías como muy nítidas. Entonces está muy chistoso porque al final de cuentas también tiene que ver con la imagen mental que tenemos nosotros del personaje, ¿no? O sea, ya sea que esté conectada con el arte con el cual él convivió, porque sí hay un retrato oficial de Salvatierra, cosa que no hay un retrato oficial de Quino. O sea, el retrato oficial de Quino se saca de su cráneo y de cómo se ve su familia, y luego se hace como una investigación como un retrato forense, y en realidad eso es lo que tenemos, un dibujo como en los 70s, 80s de la cara de Quino, pero nadie sabe cómo se ve Quino, porque pasó toda su vida en Baja California y Sonora, perdido de Dios en el desierto. Entonces está chistoso porque si estamos usando algo que se genera en el siglo XX y después esa información la metemos al motor, a Midjourney,
y luego sale una foto que parece como un cowboy y luego se va desarrollando, ¿no? De, no, pues no quiero que se vea así, quiero que tenga una sotana y quiero que tenga esto y un sombrero para el sol en Sonora y ya, bla, 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 ¿no? Empiezas a generar como toda esta estructura. Y luego mentalmente, de todas esas opciones que te da, terminas escogiendo la que en tu mente o tu acervo mental crees que es la más acertada, que en realidad es como un Clint Eastwood del siglo XVII. Pero tiene su carácter, ¿no? O sea, si te lo imaginas así rudo, rancio, fuerte, ¿no? Curtido, y dices, o sea, por favor, cuando dijeron que Salvatierra se ve mal encarado, pues claro que Salvatierra se ve mal encarado, no manches, el hombre, o sea, ve de dónde viene, viaja en barco, sobrevive, se muere de hambre, se va con los tarahumaras, dura 17 años, luego se va a Baja, Sonora y vive con Quino, quién sabe cuántas cosas bizarras, ¿no? Y al final pues ya cae en el colchoncito de ser provincial, ¿no? Ya comía bien, ya estaba más relax y bueno, pues obvio ya se murió porque pues, ¿no? Porque siglo XVII, pero pues es como muy interesante porque en realidad el filtro es nuestro, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y ligando el trabajo museográfico educativo con el trabajo de archivo. Sí. Bueno, cuando ya pensamos el trabajo de archivo, involucra empaparte de una realidad que por lo menos a mí me quedaba, y hay muchas realidades que te quedan distantes, ¿no? Entonces cuando empiezas a leer sobre la vida de los misioneros y tu medio, así como las imágenes, o sea, las imágenes sirvieron para empezar a generar disparar estos procesos de la inteligencia artificial, pero ¿qué los detiene? Tu lectura de los archivos, no de las imágenes, porque eso es lo que a mí me pasó. Más allá que detener la imagen de Roberto de Nobel, empiezas a hacer el proceso de generación de imágenes del jesuita misionero de la India, ¿no? Y lo ves con los detalles de las orejas, el turbante. ¿Qué es lo que te detiene la generación de la imagen? La lectura. El trabajo de investigación sobre la recreación histórica que involucra esta mirada de la lectura, del empezar a leer documentos sobre cómo era la vida del misionero, de lo que estuvimos trabajando en términos de lo histórico. Entonces, el puente que se establece entre esta generación de imágenes y la historia de las imágenes, perdón, de los textos, está en tu manera de representarlo y de cómo detener el proceso una vez que diste con él y con qué objeto vas a usar esa imagen. En el caso particular de la exhibición, sirvió, yo creo, para devolver la mirada al libro físico, no directamente relacionado con la imagen del misionero particular, sino al contexto histórico en el que se produce ese viaje, ¿no? Ese envío, esa manera de explorar la historia. Ahí es donde yo veo archivo y representación, recreación histórica, representación visual, en esta asociación que yo creo que es lo valioso que exploramos en esta ocasión. Sí. Luego viene la parte divertida del espacio, ¿no? O sea, al final de cuentas tengo toda esta información, tengo como todo este filtro, ahora cómo presentas, ¿no? Igual la idea quedó como muy sencilla en ese aspecto, como de generar este vínculo entre los dos continentes, ¿no? Que sería en la parte de los ejemplos de América y los ejemplos de Asia, y entonces visualmente ligarlos, ¿no? con características textiles que tuvieran sentido, ¿no? Y al final de cuentas, pues toda la intención, o sea, todo el ejercicio mental es de todas las provincias, de todas las misiones, de todos los colegios, todo se sintetizaba y se guardaba en Roma. Y al final de cuentas, todo ese conocimiento, o sea, toda esa red de internet
antigua, terminaba en investigaciones que se hacían físicas, ¿no? O sea, ahí están los libros. Entonces el hecho de jalar esta intención hacia la vitrina donde están los libros raros y antiguos, ¿no? Que al final de cuentas es parte central del lenguaje de la misma exposición. También permitir que se entienda que son dos hemisferios, dos imágenes súper diferentes, el hecho de acompañarlo con la música, que es súper importante porque no es solamente como el proceso intelectual, es como todo este encantamiento que tenía, ¿no? La palabra, la música, el teatro era súper importante, o sea, había como drama, entonces no podía, o sea, el hecho, no sé, de que los maniquís tengan las máscaras, y yo sé que se ven creepy y a la gente no le gusta, pero al final de cuentas tiene que ver también con toda la historia, ¿no? O sea, se usan estas máscaras, se usan estos trajes, se usa como todo este dramatismo y esta teatralidad es necesaria también poder reflejarla, ¿no? O sea, la pintura, sí, están todos con los ojos en blanco flotando en una balsa y todo el mundo tiene los ojos en blanco y todos están tocando música, ¿no? Entonces puedes entender que tienen ahí como un trip espiritual, así como, ¡oh!, ¿no? Entonces es padre porque así puedes como alcanzar a ligar todo. Que siento que eso es lo divertido. O sea, ¿cómo sintetizas toda esta información en un solo espacio? Un espacio de 7.30 por 7.30. Bueno, por 8, ya. Entonces, bueno. Mira, a mí las máscaras me hacen pensar en algo, y las imágenes digitales, y el tener jesuitas que murieron hace cientos de años en imágenes realistas. Sí. ¿Qué te produce eso cuando entras a una sala? Hay un antropólogo británico, que ya falleció hace mucho, se llama Alfred Hell, pues, y él desarrolla una teoría desarrolla una antropología del arte, y es muy controversial, pero ayuda a pensar ciertos fenómenos extraños respecto de cómo aprecias algo. Uno de los puntos más controversiales es que dice que las obras de arte, como obras de arte, tienen un cierto tipo de agencia que extiende o representa un poco de esta voluntad de sus creadores. Cuando tú ves un objeto de arte, lo digo ahorita del arte porque me ayuda a pensar un poco en la imagen digital, cuando tú lo ves, tú intentas, como que de alguna manera te atrapa primero, y cuando te atrapa una obra de arte te lleva a intentar adivinar los motivos por los cuales los creadores o el artista intentó pintar eso. Entonces genera una serie de le llama abducciones. Entonces, yo lo pienso en las máscaras y lo pienso en la imagen digital. Cuando tú entras ahí, no son obras de arte, pero te estás enfrentando entre un espacio que te produce una disonancia cognitiva. Entras y ver una máscara, ver representado una imagen digital con otra cosa, te produce una serie de sacudidas, ¿no? ¿Y para qué está eso ahí? ¿Y por qué tiene esa máscara? De tal forma que produce un desacomodo que es necesario acomodar, y hasta cierto punto atrapa. Las máscaras son poderosas, ver aunque sea una representación impresa de una máscara en un maniquí, acompañado de la imagen del sujeto, como el capón que tiene ahí Salvatierra o Quino, y su sombrero y la máscara Raramuri, pues te genera una serie de conflictos ahí. Sí. ¿Qué es esto? Y tiene un fin. Tiene un fin que te hace preguntarte. Las máscaras pues representan muchas cosas, entre ellas son formas de representar este vínculo con el más allá, la muerte de los sujetos, el contexto en el que estaban. Y en esa liga de elementos visuales se produce este desacomodo y se produce este dispositivo que capta tu atención y te hace pensar en las intenciones de las cosas.
Pero no es en este caso no es en las intenciones nuestras como creadores de una exhibición, sino en el objeto mismo de la exhibición. Te hace pensar en la vida de los misioneros. Te hace pensar, en conjunto con las otras imágenes, sobre los espacios, sobre el papel que juega ahora en tu universidad, en este caso, es una universidad jesuita, el papel de las misiones en términos de tu formación, de por qué estás aquí, de cuál es el objeto educativo. Y eso te lleva también a relacionarte de manera distinta con otros elementos informativos como los libros. Hay libros ahí que tenían años, muchos años, si no es que décadas, sin ojearse. Y ahora se ojean, estando ahí en ese contexto, se vuelven a reentender. Recreamos un espacio para que se vuelvan a apreciar. En una recreación histórica, recreamos un espacio y un contexto para que el libro se aprecie. Pues, no sé, me deja como más preguntas, o sea, me gusta mucho hacer el ejercicio y me gusta mucho como poder ver el producto final, o sea, independientemente de que siempre hay como morfologías en tu cabeza de lo funcional, pero se me hace bien bonito poder ir como aterrizando y decir, ¿no? Tuvimos aciertos en este punto, o hay cosas que tenemos que ajustar y etcétera, ¿no? Lo que decía Sergio Krasinski. Ajá, y por ejemplo, de lo que nos comentan era en los mapas, ¿no? O sea, ¿cómo vas a entender a nivel contemporáneo cuántas cosas y cuántas leguas y tierra abarcaron? Necesitaríamos sí haber hecho como un desarrollo de la migración y como mapear a nivel actual cómo tendría que ser ese asunto, como para que se entendiera la trascendencia, porque claro, o sea, si dices tú, pues sí, Matteo Ricci fue a China en 1600 y pico y pues aprendió confucianismo primitivo y bla 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 bla, ¿no? O sea, sí suena como muy enredoso, pero las cosas que a mí más me impactan o lo que yo aprendí, que eso me encanta, al final de cuentas es un ejercicio mental en el que al hacer una exposición no puedes evitar aprender. Eso es así como imposible, ¿no? Por más que quieras, te quedas como un poco con ese tema. Y lo que se me hizo muy increíble es pensar cómo esta gente sobrevive y neta sobrevive. O sea, estás hablando de un contexto súper diferente al nuestro. Viajar era como pues, lanzar una moneda al aire, no sabías neta si ibas a llegar o no. O sea, me estaba contando mi papá, por ejemplo, que iban unos jesuitas en un barco y llegaron a Cartagena de Indias y entonces llegaron los piratas y los empezaron a bombardear. Y de venir 10 jesuitas, se murieron 4 porque les dieron un cañonazo y salieron volando. Entonces así de, no manches, sobrevives el viaje, llegas y estás a 15 metros de tierra y te mueres porque te estalló un cañón y te hizo pedazos, ¿no? Así de ¡pup! Entonces pensar como en estas posibilidades de nuestra vida contemporánea, que te trepas en un avión y en 10 horas estás en otro continente, en un contexto súper diferente, pensar en esta gente que llegó hasta India, que llegó hasta China, que sobrevivió malarias, diarreas, vómitos, malestares, comiendo cosas podridas en el desierto. Dices, wow, ¿no? Pero no es algo que valores normalmente, pues, no es algo con lo que te relaciones normalmente. O sea, tienes que sumergirte ahí, ¿estás de acuerdo? Entonces, bueno, a mí se me hace muy bonito eso, como todo el ejercicio mental, de todo lo que aprendes, gracias a tener que trabajar en ese asunto, ¿no? Entonces, no sé. ¿Qué quisieras agregar? A ver, bueno, creo que agregaría algo a la crítica que nos hizo Sergio Krasinski cuando vio la exhibición. Nos planteó que faltaban estos mapas, ¿no? Sí.
creo que él planteaba que estos mapas que faltan necesitan estar de alguna manera presentes, porque los mapas que tenemos de la época, puede ser el mapa del siglo XVIII, ya no existen estos elementos comunes como para interpretarlos, sobre todo si va dirigida a un estudiante, para poder decodificar un mapa y entender y saber dónde estaba, o poder entender la manera en que estas misiones fueron llegando a puntos del espacio cada vez más al norte, en el caso de México, o que fueron progresivamente instalándose en territorios cada vez más lejanos, agrestes. Entonces decía el profesor Sergio Lusinski que cómo vamos a comunicar, en una de las reproducciones que tenemos ahí, aparece un mapa en donde California es una isla. Sí. Entonces, ¿qué nos garantiza que un estudiante no va a decodificar mal esa imagen y va a irse con la idea? En una universidad se me haría un poco complicado que un estudiante se llevara la idea de que California es una isla, ¿no? Que fue un error cartográfico, que corrigieron los jesuitas posteriormente. Mi interés, y creo que lo que yo le quería plantear a Gruzinski, es que creo que es necesario crear contextos en los cuales existan disonancias cognitivas para que el interés de un estudiante lo lleve a dialogar con otros elementos de información para poder verificar un dato. Entonces, si yo represento un estudiante, sé que si pongo yo un mapa ahí de Baja California completito y lo comparo, estoy quitando un elemento, una operación cognitiva que puede hacer un estudiante, una operación de búsqueda para ir a ver, porque eso está como una isla. ¿Sí? Entonces, ese pedacito que yo creo que hay que empezar a trabajar, y en esta ocasión creo que señala muy bien Gruzinski que pues, si no lo pusimos ahí, nos falta un elemento para dar a entender que esto está en Bolivia, chiquitos, o esto es parte del Paraguay, en la zona amplia, pero llega hasta Argentina, y está aquí Cusco, arriba Perú. Creo que hay que dar, hasta cierto punto, en estos montajes, informaciones incompletas, para estimular de alguna manera las preguntas. Hay que ver y hay que ser muy precavido en ver dónde están estas informaciones incompletas para que no te ocurra lo que pues nada más pasa a alguien, pues está muy bonito y ya me voy, y te permita crear estas disonancias que creen shocks. Me acuerdo de la exhibición que tuvimos por ahí de noviembre, la de Athanasius Kircher. Creo que la disonancia estaba en ver la página del libro grandota, acompañada de un montón de elementos en las mesas y de una jesuita en la realidad aumentada que aparecía ahí trabajando frente a su mesa. Sí, eso estuvo muy divertido. Ahí había un elemento que conectaba varias cosas y crea esta disonancia. Y es donde se produce esta curiosidad. Esperaría yo que, a ver, en un gabinete de curiosidades o en un lugar donde se guardaban estos elementos de la curiosidad, tú te encontrabas con una herramienta o te encontrabas con un objeto que tenías que decodificar de alguna manera, hacer un trabajo. Ahora agarro Google Images y le pongo ahí, ¿qué es esto? Ayúdame a entenderlo. Sí, claro. Entonces ahí hay una operación que creo que hay que estimular dentro de la sala. Y es esta desconexión informativa que te lleva a hacer algo más, porque si no, no hay un aprendizaje. Y lo conecto con el tema de la museografía educativa. Y eso yo no lo sé, yo no soy museógrafo, tú me podrás contar más, pero la museografía educativa, no sé qué postura tenga ante este universo informativo. Te lo voy a dar todo aquí, mira, padrísimo, y está todo súper bien explicado y no me falta ni una señal y todo está inundado de informaciones. O cómo estimulas esta creatividad y este trabajo intelectual que tiene que hacer una persona cuando llega a un espacio y necesita decodificar el espacio y entenderlo, y entender los objetos que están ahí puestos, entender
los propósitos de las cosas. Que creo que es un reto que vamos a tener en esta sala para futuro. Bueno, y gracias por la invitación a tu canal, pero seguiremos trabajando en este faceta. Pero bueno, te dejo para que me contestes con lo que tú crees. Bueno, pues de cierre yo diría que es, creo que lo que tiene, o al menos como yo aprendí museografía, era, ok, tienes un cuadro, tiene estas dimensiones, entonces necesitas un pasillo que tenga estas dimensiones para que la gente lo pueda captar, ¿no? Tienes que tener la información de cierta forma, tiene que ser claro, tiene que ser limpio, la gente se tiene que mover sin que haya riesgo para la obra, sin que, etcétera, ¿no? O sea, están como estos lineamientos como súper rígidos de la disciplina. Creo que lo divertido de la disciplina es ver qué vamos a hacer con eso, ¿no? O sea, ver qué estrategias se pueden hacer. Por ejemplo, lo que se hizo con Kircher y el libro era muy interesante porque es este libro antiguo, precioso, que está en una pantalla digital y que con el dedo le puedes ir cambiando, ¿no? Entonces dices, ok, funciona, la gente se acerca, tienen curiosidad de verlo, es algo que tiene conexión con su edad, porque tienen dispositivos digitales, ¿no? Entonces, pues desde que están niños le hacen así, ¿no? Ya vienen con ese trip. Entonces, ok, entonces si el dedo implica eso y te puedes relacionar con el libro de 1600 y pico mientras le das con el dedo, pues está padre, ¿no? Entonces creo que más bien el ejercicio de la museografía educativa va a ir siendo generarnos estrategias particulares, porque creo que también tenemos como una idiosincrasia muy particular en México, adaptadas al entorno que tenemos. Creo que ahí va a ser el asunto, o sea, sí generar un espacio limpio, un espacio claro, información que sea interesante, etcétera, pero ver la forma en la cual podemos hacer como este vaivén y que la gente también de alguna forma, o sea, yo que doy la clase de historia siempre es de odio la historia, o sea, el primer día siempre pregunto, ¿cuál es tu relación con la clase de historia? Ay, me choca, la odio. Y yo, ok, ¿por qué la odias? No, es que me hacen machetearme las fechas. Pues claro, o sea, no sirve de nada machetearte las fechas porque no tiene ningún sentido. Si no lo metes con contexto y no entiendes por qué ese fulano fue importante en la vida del mundo, pues de qué carajos te va a importar que nació en el siglo XIX en tal fecha o hizo X cosa o fue la batalla fulana, si no sabes ni quién se estaba peleando. Lo único que te macheteas es la fecha para poder contestar el examen, ¿no? Entonces creo que cambiar como esta sensación y también como se ha ido bajando poco a poco, pero hay como un estigma con las exposiciones, ¿no? Ir al museo, ¿no? Es como, en el museo ya hay cuadros y tienes que estar callado y no sé qué, pues prefiero ponerme pedo. O sea, si me explico, hay como un cierto look. Entonces el punto también es como eso, buscar la resignificación y buscar estrategias que nos funcionen y que sean útiles para ellos, ¿no? De acuerdo, la resignificación y la recreación. Exacto. Sí, o sea, está bien chido poder ver ahí a Eusebio Quino con cara como de Clint Eastwood en su entorno del desierto de Sonora, así como rucio, así, ¿no? Rudo y corrioso, pues está padrísimo, ¿no? Pero también tienen que entender quién era Eusebio Quino para que les llame la atención. O sea, hay que hacer como, yo creo que por ahí va, pues. De acuerdo. ¿No? Bueno, pues 1.000.000 de gracias. Seguiremos colaborando. Esperemos que claro que sí. Por supuesto que sí. Muy bien. Gracias. Les agradecemos haber estado con nosotros. Los esperamos en el siguiente Chat Museográfico.